Bienvenido, hermano y hermana, en el programa de esta mañana, uso y costumbre de los judíos en los tiempos de Cristo. Aleluya, uso y costumbre de los judíos en los tiempos de Cristo. Y vamos a ver, hermano y conmigo, en la primera parte de este programa, uso y costumbre de los judíos en los tiempos de Jesucristo, vamos a ver, hermano y conmigo, que Palestina hace 18 siglos que existe. Y como hace 18 siglos y medio, hermanos míos, la tierra que ahora hace desolada con su desnuda y gris colina, mirando al valle, mal o nada cultivado con sus bosques destruidos, su terraza de olivo y vide desvaneciada, el polvo con su ardea sumida en la pobreza. Es en su suciedad, sus caminos inseguros y desiertos, su población nativa casi desaparecida, y con ello su industrial riqueza y poder, que presenta una esencia de belleza, riqueza y actividad casi sin par en el mundo. Entonces, hermanos míos, conociendo esto, la tierra de Palestina, los rabinos nunca se cansa de cantar su alabanza, tanto si su tema es primicia física como la moral de la Palestina. Pero sucedió una vez, según se encontraba uno de los más antiguos comentarios hebreos, que el rabí Jotán estaba sentado bajo de una higuera, rodeando por su estudiante. Repentinamente se dio cuenta de cómo, hermano mío, cómo maduró el fruto. Aleluya, él se dio cuenta cómo maduró el fruto, hermano y conmigo. Encima, abriéndose debido a su riqueza, dejará de caer su delicioso jugo. El suelo, mientras que a poca distancia la distantita lumbre de una cabra se mostraba incapaz de retener, la leche. He aquí, exclamó el rabí al mezclarse conscientemente el cumplimiento literal de la promesa, diciendo la palabra: una tierra que fluye leche y miel. La tierra de Israel no carece de ningún tipo de producto, arguía el rabí Merrey, como está escrito en el libro de Deuteronomio 8:9, ni te faltará nada en él. Y Deuteronomio 8:9, hermano mío, dice que no faltará nada en ella, hermano. Aleluya. De ahí podemos contemplar y ver con la voluntad de Dios que aquí estaba diciendo: allí nunca le faltará de comer ni nada que pueda necesitar. De sus montañas sacará cobre y de sus piedras sacará hierro. Aleluya. Y eso está hablando, hermano mío, de la prosperidad y satisfacción propia. Porque lo artimaña, que Dios los reprenda, que Dios los machaque, del diablo, son más peligrosas que su ejército. En esta sección, Moisés está avisando a su pueblo acerca de los peligros de la prosperidad. Se lo olvidará de los 40 años del cuidado de Dios, cuando Él le proveía del alimento y de
del alimento y de la abundante ropa, e incluso se olvidará de la mano castigadora de Dios cuando pecara, y este olvido lo llevará a pecar en su prosperidad y bendición en la tierra, como he dicho antes, que fluye leche y miel, y llegará a sentirse satisfecho, hermano mío, se sentirá satisfecho él mismo y pensará que su fuerza, en él mismo se sentirá satisfecho y pensará que sus fuerzas logró toda esta cosa. Es importante el peligro que corre, hermano mío, porque no está ese pecado con nosotros hoy. No está este pecado con nosotros hoy. Esa es la pregunta que me pregunto. Es que este pecado está con nosotros hoy. A menudo, cuando los tiempos son duros y tenemos que depender de Dios para nuestra necesidad diaria, no acordando de Él y le obedecemos. Pero cuando las cosas marchan bien y tenemos más de lo que necesitamos, nos volvemos autosuficientes y nos olvidamos de Dios. Aleluya. Falta tener un cuidado. Él te da el poder para hacer las riquezas. Es una afirmación que todos necesitamos recordar. Pero algunas veces Dios no castiga para recordarnos quién está en control de las riquezas de este mundo. No. Porque la obediencia debe de ser cuidadosa, observar para ser universal, cumplir todos los mandamientos por un bien principio. Consideramos a Dios como el Señor y su Dios, y con su santo temor de Él. Tenemos que comprometernos, hermano mío, a esta obediencia. Moisés le ordena que mire hacia atrás. Es bueno de recordar todos los caminos, tanto como la providencia como de la gracia de Dios. Por lo cual, hermano mío, no hay cuidado a través de este desierto para que podamos servirle con alegría y confianza en Él. Aleluya. Pero esto debe, hermano mío, de recordar lo apuro en que a veces se vieron metidos por mortificar su orgullo y manifestar su perverencia para probarlo, para que ellos y otros puedan saber todo lo que había en su corazón y que todo podía ver que Dios lo eligió no por nada en ello que pudiera recomendarlo a su favor. Deben de recordar los milagros, su ministerio de alimentación y de vestimenta que se le otorgó, hermano mío. Que ninguno de los hijos de Dios, hermano, que ninguno de los hijos de Dios desconfíe de su Padre, ni adopte ningún proceder percaminoso para satisfacer su necesidad. De una manera u de otra, Dios proveerá para ello en el camino del deber y de la diligencia honesta, y en verdad será alimentado en el nombre de Jesús. Puede, hermano mío, aplicarse espiritualmente. La palabra de Dios es el alimento del alma. Cristo es la palabra de Dios. Por Él vivemos, hermano mío, por su palabra. Pero también debes recordar las reprimiendas que había recibido y no sé necesidad. Este uso debemos hacer que todas nuestras aficiones, por ello seamos avisados para cumplir con nuestro deber. Es importante que lo que había en la tierra palestina, lo que estaba pasando en el tiempo de Cristo, porque Moisés también le ordenaba que esperara en Canaán. Mira en qué dirección miramos, tanto hacia atrás como hacia adelante, hacia Canaán. Miramos así donde miramos, hermanos míos, tanto hacia atrás como hacia adelante, no proporcionado argumento para la obediencia.
Moisés vio en esa tierra un tipo de pueblo mejor. La iglesia, hermano mío, del Evangelio es la Canaán del Nuevo Testamento. Regata con el Espíritu y sus dones y su gracia, planteada como un árbol de justicia y dan fruto de justicia, porque el cielo es la buena tierra en la que nada falta y donde hay plenitud de alegría en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo que estamos pasando en la tierra de Canaán, hermano mío, en Palestina, y las costumbres de los judíos, hermano mío. Por eso que dice, ni te faltará nada en ella, en la Canaán nueva del Nuevo Testamento. Aleluya. Y tal declaración, hermano mío, se carencia de justificación, porque Palestina combinaba todas las variables climáticas, desde las nieves del Hermón y del fresco del Líbano hasta el calor moderado del lago de Galilea y el torrido calor tropical del Valle del Jordán. Por esto no solo se encuentran árboles frutales, cereales y hortalizando, conocidos en nuestra altitud más templada, junto con los de zona más soleada, sino también la rara, especial y perfume de la zona más torrida. De manera similar se dice, había en su agua todo tipo de peces, mientras que el aire estaba lleno de canto desde las aves, en los más visitados plumajes. Dentro de una área tan pequeña, el país de haber sido singular por su encanto y variedades. En la deriva occidental del Jordán, su extendida ancha planicie, el valle elevado, agradable, el bosque y territorio serrano y de pasto casi ilimitado. En la ribera occidental se encontraba colina llena de terraza cubierta de olivo y vide deleitosa cañada por la que pasaba murmurante arroyo, con una belleza como un pueblo de hada y con plenitud de vida, como alrededor del lago de Galilea. El Lufthansa se extiende en el gran mar, punteando por extendida bella. Aquí se encontraba lujosa riqueza como la antigua posesión de Isaacar, Manasés, Efraín, y ahí más allá de esta llanura, valle, la tierra, hermanos míos, alta de Judea, descendió a través de la tierra de pasto del Negev o del pueblo del sur hacia el gran y terrible desierto, y sobre todo en tanto que durará la bendición de Dios, había paz en la abundancia, hasta ahí donde podía alcanzar la vista pastada, porque ahí vemos el ganado sobre las 1000 colinas, los pastos que estaban vestidos con rebaño, los valles cubiertos también con todo el grano, y la tierra grandemente enriquecida con el río de Dios, parecía gritar de gozo y también cantar. Esta posesión donde el cielo al principio y guardada por el cielo todo el tiempo, bien podía entender los más vivos que entusiasmo. Palestina, como he dicho, tenía 18 siglos que está la tierra de Palestina, y esa tierra en el tiempo de Cristo se pasó todo esto. Pero encontramos, y escribe uno de los más eruditos comentaristas rabinos, apoyando que cada acento es una referencia de la Escritura, que hay 13 cosas en posición exclusiva del santo, bendito sea su nombre, y que en estas son la plata y el oro y el sacerdocio, Israel el primogénito
del altar, las primicias, el aceite de la unción, el tabernáculo de la reunión, la monarquía de la casa de David, los sacrificios, la tierra de Israel, y le ofició a los ancianos. En verdad, por bella que fuera la tierra con su conjunción, con bendición espiritual más elevada, le da su valor real, y más elevado es solo en Palestina que se manifiesta la Shequina. Enseña los rabinos fuera de su sagrada frontera, no era posible tal revelación. Fue ahí que el profeta arrebatado vieron sus visiones, y que los sasmitas oyeron melodía de himno celestial, porque Palestina era la tierra cuya capital era Jerusalén, y en su más alta colina había como santuario aquel templo de niveo mármol y resplandeciente oro, alrededor de que se le agolpeaba tanta preciosa memoria, sagrado pensamiento y gloria, esperanza de gran alcance. No hay religión tan estrictamente local como la de Israel y el paganismo. Ciertamente, hermano mío, que el paganismo el paganismo era ciertamente la adoración dedicada y dedicada nacionalmente, y el judaísmo la de Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra, pero la deidad nacional de los paganos podía ser transportada en su rito adaptación en los modos extranjeros. Y por otra parte, por tanto que el cristianismo fue de su mismo principio universal y su carácter el designio de las instituciones religiosas y el culto en los Pentecostés, e incluso la perspectiva abierta por los profetas era por lo que Israel concernía estrictamente de Palestina, y para Palestina son totalmente incompatibles con la pérdida permanente de la tierra. Un judaísmo como se dice, palestinista, sin sacerdocio, sin altar, sin templo, sin sacrificio, sin diezmo, sin primicias, sin año sabático y del júbilo, tiene que poner el Pentecostés de un lado, y no sé que como el cristianismo todo esto se ha considerado como flores designadas para madurar a fruto como tipo señalado y cumplido en realidades más elevadas. Fuera de la tierra ni siquiera el pueblo es más Israel a la vista de los gentiles, son judíos de su propia perspectiva, lo que la dispersión. Los rabinos no podían dejar de ser conscientemente que esto por ello, cuando inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén por Tito, emprendieron la tarea de reconstruir su quebrantada comunidad. Y así fue desde largo de esa costumbre de los judíos en tiempo de Jesucristo. Así es, y fue de luego sobre una nueva base. Pero aún de dentro de Palestina fue el monte de Sinaí del rabinismo. Aquí surgió el manantial de la Alakalash, una ley tradicional donde fluyó en corriente cada vez más cuidadosa. Aquí durante los primeros siglos se centró la erudición, influencia y gobierno del judaísmo, y ahí hubiera querido perpetuado los primeros intentos de rivalidad por parte de la escuela de educación y de la erudición judía en Babilonia. Fueron argumentalmente resentidos y suprimidos. Solo la fuerza de la conciencia llevó finalmente a los rabinos a buscar voluntariamente la seguridad y libertad de los antiguos arios y su captivo
su cautividad, donde se trata políticamente, pudieron dar los toques finales a su sistema. Fue su deseo de perseverar la nación y su edificación en Palestina, y lo que inspiró con sentimiento como lo que citamos a continuación. El mismo aire de Palestina hace sabio al que lo respira, dijeron los rabinos, hermanos míos, el relato bíblico de las fronteras del paraíso regado por el río Abadía, del que se dice el oro de aquella tierra es bueno, y fue aplicado en su Edén eterno, en su Edén terrenal, y para Friaso, para que significa hoy hay sabiduría como la de Palestina. Era un dicho que vivir en Palestina era igual en la observancia de todos los mandamientos. El que tiene su morada permanente en Palestina enseñaba el Talmud. Tiene la certidumbre de la vida venidera. Tres cosas leemos en otra autoridad. Son de Israel por medio del sufrimiento palestino, la sabiduría tradicional y el mundo venidero, y no se devastaría con este sentimiento, con la desolación de su país. En los que moran en Palestina está exento de pecado. Los siglos de peregrinación y cambio no hay hecho desaparecer el apasionado amor hacia esta tierra del corazón y del pueblo. E incluso la superstición se vuelve aquí práctica. Si el Talmud, hermanos míos, había ya enunciado el principio de que todo él sea sepultado en la tierra de Israel, es como si tuviera sepultado, bajo el altar. Uno de los más antiguos comentarios hebreos va mucho más lejos en base a la instrucción de Jacob y José y el deseo de los padres de ser sepultados dentro del sagrado pueblo. Se argumenta que aquellos que hace allí serán los primeros en andar delante del Señor en la tierra de los vivientes, porque el libro de los Salmos, hermanos míos, 116:9 no habla de esta cosa, mira. 116:9 no habla de esta forma. Dice, Salmo 116:9 dice: mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Esto es lo que dice el Salmo. Y el Salmo, el contexto de ese Salmo, de ese versículo, dice que tenemos muchas razones para amar al Señor, pero su bondad amorosa nos afecta más cuando nos alivia de una profunda angustia. Cuando un pobre pecador se despierta en un sentido de su estado y teme que pronto debe hundirse bajo la junta ira de Dios. Entonces ahí, hermano mío, podemos encontrar problemas, tristeza, pero que todo ello se equivocaron y todo ello, en que equivoque al Señor para que le libere su alma, que invoque al Señor para que le dé libertad a su alma. Tiene que invocarlo y lo encontrará con su misericordia y fiel a su promesa. Lo que le invoca encontrará al Señor con su misericordia y su promesa. Ni la ignorancia ni la culpa perdería su salvación. Cuando ponga su confianza, hermano mío, en el Señor, ahí hablemos todo de Dios tal como lo hemos encontrado. Y alguna vez lo hemos encontrado de otra manera, que es justo y bueno. Es por su misericordia, hermano mío. Es por su misericordia que no somos consumidos, y que venga a Él los que están trabajando y cargados, para que encuentre descanso para su alma, y si son sacados de su descanso, que se apresure a regresar, recordando
con generosidad que el Señor ha tratado con ellos, y deberíamos considerar obligando a caminar con su presencia. Es una gran misericordia evitarse absorbido por un dolor excesivo. Es una gran misericordia para Dios que tenemos de la mano derecha, para que no seamos vencidos y derribados por la tentación. Pero cuando entramos en reposo celestial, la liberación del pecado y del dolor será completa, contemplando la gloria del Señor, y caminaremos en su presencia con la su deleita que ahora no podemos concebir. Aleluya. Esto está explicando el libro de los Salmos, hermano conmigo. Los primeros, el resucitar de los muertos y el gozar de los días del Mesías, para no privar su recompensa a los piadosos que no tuvieran el privilegio de resistir en Palestina, se añadía que Dios haría vía y pasaje subterráneo hacia la tierra santa, y que cuando el polvo de ellos llegara a ella, el Espíritu del Señor los levantaría a nueva vida, con este escrito que está escrito en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel lo cuenta, hermanos míos, claro. El libro de Ezequiel 37, 12 nos dice: pero tú vas a hablar con ellos y vas a darle de mi parte este mensaje. Le estaba diciendo Dios a Ezequiel: israelita, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde crea que están enterrados, y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darle mi aliento de vida, y le haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverían a vivir y reconocerán que soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Eso estaba diciendo el libro de Ezequiel 37. Ningún poder creado podía devolver la vida a los huesos humanos. Solo Dios puede hacer vivir los huesos humanos. Los cubrimos y los cubrieron, Señor, esos huesos humanos los cubrieron de piel y de carne. Y luego se le dijo al viento que soplara sobre estos cuerpos, y fueron devueltos a la vida. El viento era un emblema del Espíritu de Dios, representando sus poderes vivificantes. A la visión era animar a los judíos abatidos, predecir tanto su restauración, hermanos míos, tanto su restauración después de la captividad, como también su recuperación de su presente y prolongada dispersión. También era un claro indicio de la resurrección de los muertos, y representa el poder y la gracia de Dios y la conversión a sí mismo de los pecadores más desesperados. Aleluya. Y si miremos a aquel que por fin abrirá nuestra tumba y nos sacará al juicio, para que ahora nos libre del pecado, ponga su espíritu dentro de nosotros y nos guarde por su poder, y mediante la fe para salvación. Aleluya. Eso estaba hablando Ezequiel, hermano conmigo. Eso estaba hablando Ezequiel. Ezequiel estaba diciendo que aquí yo voy a abrir vuestra tumba, pueblo mío, y os haré subir de vuestra tumba, y sustraeré en la tierra de Israel, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os exaltaré en vuestra tierra. Casi nada. Oración, himno, exaltar el mismo amor de Palestina. Desde luego será imposible por medio de ningún extracto comunicar la profundidad de alguna de estas herejías de las que la sinagoga sigue lamentando, la perdida de Sion,
o expresaba el reprimido anhelo por su restauración, hermanito mío. Desolado se afana a su ruina y cree esperar y ora. Con cuánto ardor en casi cada oración, con el tiempo que vendrá cuando la tierra como la Sara de los tiempos pasados tendrá restaurada el mandato del Señor, su juventud, su belleza y felicidad en el Mesías Rey será levantando cuerno de salvación para la casa de David. Aleluya. Por eso, hermanos míos, por eso es que lo más cierto, como lo observa un reciente escritor, que ningún lugar ha podido quedar más barrido del recuerdo que Palestina. Allí donde ha tenido lugar lo más solamente tradicionales, donde ni solo pudieron conocerlo, cada lugar pudiera estar consagrado, y roca y cueva y cumbre será dedicada a las más sagradas memorias. Lo encontramos es una ignorancia casi absoluta de la localización, hermanos míos, porque cuando vemos, hermanos míos, de esas cosas, esa localización exacta, en la misma Jerusalén, incluso la característica topográfica, los valles, las depresiones y las colinas han cambiado, a lo menos hace sepulcada bajo la ruina acumulada de los siglos. Casi parece como si el Señor hubiera querido hacer con la tierra lo que hizo a Ezequiel con aquella riquilla de Moisés, la serpiente de bronce, cuando rompió en pedazos para que su memoria sagrada no la convirtiera en oportunidad para la idolatría. La disposición de la tierra y de las aguas del monte y el del valle en las mismas de Hebrón, Belén y el monte de los olivos de Santa Nazaret, el lago de Getsemaní. La tierra de Galilea sigue allí, pero todo ha cambiado de forma en apariencia, sin ningún lugar definido a lo que uno puede asignarse con certidumbre absoluta. Los más sagrados acontecimientos así son acontecimientos, no lugares, realidades, pero son realidades espirituales, no son alrededores extremos lo que han recibido la humanidad en la tierra de Palestina. Mientras Israel habitaba en Palestina, dice el Talmud de Babilonia, el país era ancho, pero ahora se ha estrechado. Hay mucha verdad histórica subrayando esta curiosamente relata y declaración que cada sucesión cambió, dejó más estrechos los límites de la Tierra Santa y nunca llegaron a alcanzar de una manera real la extensión indicada en la promesa original de Abraham. Porque la promesa original de Abraham, que vamos a ver en Génesis vamos a ver esa promesa de Abraham, que se encuentra en Génesis 15, 18, y dice la palabra: ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo: yo le daré a tu descendencia la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Orofate. Vamos a ver el contexto de este texto, hermanos míos, y la historia de que quiere decir Dios cuando estaba en tierra de Palestina. El horno humeante y la lámpara encendida programadamente representa las severas pruebas y el gozo de la liberación de los israelitas. Con su amable apoyo, mientras tanto, es probable que este horno y lámpara que pasara entre las piezas
las quemara y las consumiera, completando así el sacrificio y testificando la aceptación del mismo por parte de Dios. Aleluya. Entonces, hermano mío, da a entender que los pactos de Dios con el hombre se hacen inmediatamente sacrificio, y podemos saber que aceptar nuestro sacrificio se enciende en nuestra alma afecto piadoso y devoto, y se señalan los límites del terreno conseguido, y se habla de varias naciones o tribus que debe ser expulsada para dejar espacio a la simiente de Abraham. Entonces, hermano mío, en este capítulo presenciamos en Abraham la fe luchando contra la incredulidad y triunfando sobre ella. El creyente no sorprendéis ni su encontraréis con temporada de oscuridad y angustia, pero no es la voluntad de Dios que vosotros seréis abatidos. No teméis, porque todo lo que fue para Abraham lo será para ti, en el nombre de Jesús. Eso estaba hablando en la tierra de Palestina, que hace 18 siglos que pasó todo esto, hermano mío. Esto pasó, todo esto. Por eso que dice, después de confirmar esto a los hijos de Dios, podemos ver, hermano mío, el libro de Éxodo también, que habla de esto, y que dice el libro de Éxodo 23-31, dice: el territorio que le voy a dar se extenderá desde el mar de los juncos hasta el mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Refat. Otra vez, usted dominará a todo lo que vive allí y lo sacará de este territorio. Eso está diciendo aquí, está hablando de la vieja Palestina hace 18 siglos. Aquí se promete que será cuidado en sus caminos a través del desierto hacia la tierra prometida. He aquí envió un ángel delante de ti, mi ángel, el perfecto, unido a esta promesa, es que sea obediente hasta a este ángel que Dios enviará delante de él. Hermano mío, aquí podemos ver, Cristo es el ángel de Jehová. Esto lo enseña claramente Pablo en 1 Corintios 10:9. Y debería de tener un asentamiento cómodo en la tierra de Canaán. ¿Cuál razonable son las condiciones, hermanos míos, de esta promesa? Que debía de servir al único Dios verdadero y no a los dioses de las naciones, que no son dioses en absoluto. ¿Cuán ricos son los detalles de esta promesa, hermano mío? ¿Cuáles son las riquezas de esta promesa? La comodidad de su comida, la oportunidad de su salud y el argumento de su riqueza, la propagación de su vida hasta la vejez. Así la piedad tiene la promesa de la vida, que ahora se promete que someterá a sus enemigos. Hueste de avista abrieron paso al oeste de Israel. Amén. Pero Dios puede usar criaturas tan malas para castigar a los enemigos de su pueblo. En verdadera bondad hacia la iglesia, sus enemigos son sometidos poco a poco. Por lo tanto, nos mantenemos en guardia y en continuidad de dependencia de Dios, porque la corrupción es expulsada del corazón del pueblo de Dios, de una vez, sino poco a poco. Y el respecto de esta promesa es que no debe entablar amistad con la idolatría. Porque aquello que quiere evitar malos caminos debe evitar mala compañía. Es peligro vivir en un mal barrio. Los pecados de otros serán nuestra trampa, y nuestro mayor peligro proviene de aquello que nos hará pecar contra Dios.
Esto está hablando en nuestro Señor sobre el libro de Éxodo 23-21. A lo que más se acerca fue durante el reinado del rey David, cuando el poder de Judá se extendió hasta el río Orofat. Pero si vemos también, hermano mío, el segundo libro de Samuel, que nos dice, Adad-Ezer estaba por recuperar el control sobre la región del río Orofat, pero David lo derrotó, y este Adad-Ezer era hijo de Zenob y rey de Soba. David, hermano mío, sometió a los filisteos durante mucho tiempo y había sido problemático, era un problemático para Israel, y después de la larga y frecuente lucha que los santos tienen con los poderes de las tinieblas. Como podemos ver, Israel con los filisteos y el hijo de David lo pisoteará en todo y hará que los santos sean más que vencedores. Aleluya. Pero dice que derrotó a los moabitas y lo hizo tributario de Israel, y destruyó dos partes y salvó la tercera. La línea que debía mantenerse viva, aunque era una sola, se ordena que sea una línea completa, que la línea de las misericordias se estire hasta el máximo. Golpeó a los sirios en toda esta guerra. David fue protegido, por eso que su salmo muchas veces da la gloria a Dios, porque David sabía que estaba protegido. Aleluya. Pero siempre el libro de Samuel, hablemos de Samuel siempre 8, y hablando de Samuel 8, y el versículo 14 dice, que luego puso guardia por todo su territorio, y así los edomitas los reconocía como rey. Todas las cosas preciosas de las que David era dueño, era cosa dedicada y fuera diseñado para la construcción del templo. Los ídolos de oro que David destruyó, pero los vasos de oro los dedicó. Así, en la conquista de un alma, por la gracia del Hijo de David, lo que se opone a Dios debe ser destruido, y todo pecado debe ser mortificado y crucificado. Pero lo que prueba y lo que pueda glorifica debe ser dedicado así en la aldea de la prosperidad del mismo. Dios emplea a sus siervos en su diversa manera, y algunos como David en batallas espirituales, otro como Salomón en edificios espirituales, y uno prepara trabajo para el otro, para que Dios tenga la gloria de todo en el nombre de Jesús. Amén. Eso lo habla el libro de Samuel. En la actualidad del país, que recibe el nombre de Palestina, el más pequeño que cualquier periodo presente, como de la antigüedad, sigue extendiéndose del norte a sur, de Dan a Basecha, y de este a oeste. Dice que Sakash, la moderna Sucat, hasta el Gran Mar, el Mediterráneo, su área superficie es alrededor de 31.100 kilómetros cuadrados, con una longitud de 225 y 290 kilómetros. Es una anchura sur de alrededor de 120 kilómetros y entre 160 y 190 kilómetros al norte. Para decirlo de una manera más gráfica, la moderna Palestina es alrededor de 2 veces la superficie legal que la más pequeña de Holanda, y alrededor del mismo tamaño que Bélgica, además de la cima más elevada
en el monte más elevado, se puede contemplar casi todo el pueblo. Así de pequeña era la tierra que el Señor escogió como escarcial, como el escenario de los más maravillosos acontecimientos que jamás tuviera lugar en la tierra, y donde Él dispuso que la luz y la vida se derramaría por todo el mundo. Cuando nosotros y cuando nuestro bendito Salvador pisó el suelo de la Palestina, el país había sufrido, hermano, ya mucho cambio. La antigua división tribal había ya desaparecido y los dos reinos de Judá y de Israel habían dejado de existir, y la diversa dominación extranjera, así como en breve periodo absoluta independencia nacional, había terminado, pero con el carácter terrenal del oriente por el pasado. Los hombres de la antigua tribu seguían edificando algunos de los distritos anteriores ocupados por ella. Porque ¿cómo podemos ver esto? Esto lo podemos ver, hermanos míos, en el libro de Mateo. El libro de Mateo 4:13 dice: pero no volvió en su casa en Nazaret, sino que fue a vivir en Capernaum. Este pueblo se encontraba en la orilla del lago de Galilea, y ahí vinieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Pero dice la palabra en el 15: escucha, tierra de Zabulón, que está cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que está al oeste y del río de Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra extranjera. Es justo, hermano mío, es justo para Dios quitar el evangelio y los medios de gracia a aquellos que lo desprecian y lo rechazan. Cristo no permanecería mucho tiempo donde no sea bienvenido. Está claro. Lo que está sin Cristo está en la oscuridad. Estaba sentado en esa condición, en una postura satisfecha. La elegían antes que la luz era voluntariamente ignorante. Cuando llega el Evangelio, llega la luz cuando se trata de cualquier lugar. Cuando, hermano mío, cuando se trata de cualquier alma, ahí hace el día, porque la luz descubre y dirige también, y lo hace el Evangelio, hermano mío. La palabra de Dios lo hace el Evangelio. Pero la doctrina del arrepentimiento es la doctrina correcta del Evangelio. No solo el absustero Juan Bautista, no, sino también el misericordioso Jesús, predicado el arrepentimiento. Y si seguimos existiendo la misma razón para hacerlo, el reino de los cielos no se consideró plenamente llegado hasta el derramamiento del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Esto queda claro, hermanos míos. Esto queda muy claro, porque la cantidad relativamente pequeña exilando habría vuelto a Palestina con Esdras y Nehemías. Los habitantes judíos del país consideraban bien de aquello que había sido originalmente dejado en la tierra, bien de las tribus de Judea y de Benjamín. La controversia acerca de las 10 tribus, que llama tanto la atención de nuestro día, ya estaba caliente en tiempo de nuestro Señor. ¿Acaso va a ir a lo disperso entre los griegos? Preguntaron, hermanos míos, los judíos, empleando una misteriosa impresión de lenguaje con la que generalmente cubrieron aquella cosa que presentamos, y saber sin saberla, realmente cuando no pudieron comprender el sentido de la predicación hecha por Cristo acerca de su
partida, las 10 tribus se encontraban hasta ahora más allá del río Orfán, y son una inmensa multitud que no puede ser estimada, inmediatamente numerosa. Escribe Josefo con su usar y autocomplacente, una cosa muy grande, pero acerca de donde se encuentra lo informa tan poco como su otro contemplamiento. Si leemos el Antiguo Testamento con la antigua autoridad de Judea, la misma, las 10 tribus jamás volverían, y volverá como está escrito en Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 29, versículo 28 dice: fue tal su enojo que lo expulsó de su país y lo envió en los países donde ahora vive. ¿De lo que están hablando ahí? Que la idolatría en Palestina, la idolatría sería la ruina de su nación. No es nada nuevo que Dios traiga los judíos desolados sobre un pueblo cercano a Él en profesión. Nunca hace esto sin una buena razón. Nos concierne buscar la razón para dar gloria a Dios y avisarnos a nosotros mismos. Así la ley de Moisés deja a los pecadores bajo la maldición y la desarraigada de la tierra del Señor. Pero la gracia de Cristo hacia los pecadores creyentes y arrepentidos los planta nuevamente en su tierra y nunca más será arrancado, siendo guardado por el poder de Dios. Aleluya. Está maravilloso los usos y costumbres de los judíos en tiempo de Cristo, hermano mío. Yo me estoy gozando, y lo sabe el Señor, que me estoy gozando de verdad. Y ahí vemos que Jehová lo arrojó a otro pueblo donde hoy está, como este. Hoy pasa y no vuelve otra vez, así ellos. Se va y no vuelve. Esta es la opinión del Rabbi Akiva. Y el Rabbi Eliezer dice: como el día se oscurece y vuelve a tener luz, así con las 10 tribus y la que ha sobrevivido en la oscuridad, pero la luz volverá a los seres, serán restaurados, y volverá la luz para restaurar. En los tiempos del nacimiento de Cristo en Palestina, hermano, estaban dominados por Herodes el Grande. Esto es nominalmente un reino independiente, pero como protector de Roma. A la muerte de Herodes, esto es poco después de comenzar la historia evangélica, tuvo lugar una nueva temporal de edición de su dominio. Los acontecimientos relacionados con ello ilustran de una manera plena la parábola de nuestro Señor registrada en el libro de Lucas. Libro de Lucas 19, a partir del versículo 12, dice: entonces Jesús le puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que emperador la corona después de la coronación volviera a su país. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey y cuando regresó a su país mandó a llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo le había ido. Y cuanto a mis enemigos, trajeron y matarlo delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Esta es la parábola, y esta parábola es parecida a los 2 talentos que se encuentran en Mateo 25. Y aquellos que son llamados a Cristo, Él le proporciona los dones necesarios para su negocio. Aquello que quiere dar de poder, espera servicio. Pero cada uno
le da la manifestación del Espíritu para provecho, según cada uno ha recibido el don de así ministre lo mismo. El relato requerido se parece al que la parábola de los talentos. Se demuestra el castigo de los enemigos declarados de Cristo, así como los falsos profetas. La principal diferencia es que la libra dada a cada uno parece señalar el don del Evangelio, que es el mismo para todos lo que lo escuchan, pero lo que los talentos distribuidos más o menos parece significar que Dios da diferentes capacidades y ventajas a los hombres, y mediante la cual este don del Evangelio puede ser mejor de manera diferente. Aleluya. Por eso que habla de esta forma, hermanos míos. Por eso que perdón, por eso que habla de esta forma. Lucas habla de todo esto. Lucas nos enseña lo que pasó ahí en esa parábola. Pero si no construye su base histórica, sí que estaba al menos tan fresco en la memoria del oyente de Cristo, que en su mente debe haberse vuelto involuntariamente a él. Herodes murió como había vivido, cruel y perfido. Pocos días antes de su fin volvió a cambiar otra vez su testamento y decidió al querero como su sucesor en el reino de Herodes Antipas. Herodes de los evangelios. Herodes Antipas es el Herodes que estaba en los libros de los evangelios, que se tractara de Galilea y de Pedía y Felipe, se tractara de Bolonitis, Graponite, Bacteria y Panía, distinto de lo que se puede, que debemos hacer referencia posteriormente, tan pronto la circunstancia, hermanos míos, tan pronto la circunstancia lo permitieron tras la muerte de Herodes y después de haber aplastado una rebelión en Jerusalén. Arquelao se apresuraba a acudir a Roma para obtener la confirmación del testamento de su padre. Fue inmediatamente seguido por su hermano Herodes Antipas, en que un anterior testamento de Herodes había recibido lo que ahora Arquelao reclamaba. Y los dos no se encontraron solos en Roma, descubriendo allí que ahí había llegado varios de la familia de Herodes. Cada uno de ellos reclamaron algo, pero todos concordaban en que preferían no tener a nadie de su familia como rey y que el país quedara bajo el dominio de Roma. En todo caso, prefería a Herodes Antipas antes que a Arquelao. Cada uno de los hermanos tenía naturalmente su propio partido integrado, maniobrando y tratando de influenciar al empleador Augusto, que se inclinó desde el principio al favor de Arquelao, pero la decisión de forma fue propuesta por un tiempo debido en una nueva insurrección en Judea, que fue aplastada con dificultad. Mientras tanto apareció en Roma una diputación judía suplicando que ninguno de los Herodes fuera designado rey por causa de sus acciones infames y de su humillación, pidiendo que se le permitía a ellos, a los judíos, de vivir conforme su propia ley bajo la protección de Roma. Augusto decidió finalmente de cumplir el testamento de Herodes, pero tanto a aquel el título de
en Tecal, en lugar de rey, prometiéndole el mayor título, se mostrara merecedor de él. Y por eso que Mateo 2:22 lo habla, pero José tuvo miedo de ir a la región de Judea, porque supo que Arqueo, el hijo de Herodes, era el nuevo rey. Ahí entonces el ángel de Dios le dijo, José, que siguiera hasta la región de Galilea. Ahí el ángel, por eso avisó el ángel a José que no fuera ahí porque estaba el hijo de Herodes, Arqueo. Y entonces José se fue en Egipto. Egipto puede servir para resistir o refugiarse en él por un tiempo, pero no para permanecer en él. Cristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ella debe regresar. Si consideramos al mundo como nuestro Egipto, en lugar de nuestra esclavitud y desierto, y al cielo solo como nuestro Canaán, nuestro hogar, nuestro descanso, nos levantamos y partiremos. Allí tan fácilmente cuando nos llamará, como lo hizo José, fuera de Egipto. La familia, hermanos míos, debe establecerse en Galilea. Nazaret era un lugar tenido en mala estima y con mala acusación fue crucificado Cristo Jesús, el Nazareno. Donde quiera que la providencia asigne los límites de nuestra habitación, debemos esperar compartir el reproche de Cristo. Sin embargo, podemos glorificarnos de ser llamados por su nombre. Seguro de que si sufremos con Él, también seremos glorificados con Él. Aleluya. Por eso, hermanos míos, por eso que tenemos que ser escudriñados, porque dice, ese Mateo hablaba que al regresar en Judea, Arqueo, según la historia y en la parábola, tomó sabiamente venganza sobre su pecado, le aborrecía y le enviaron detrás de él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. El reinado de Arqueo no duró mucho tiempo. Llegaron a Judea quejas nuevas y más intensas. Arqueo fue dispuesto en Judea, accionada a la providencia romana de Siria, pero con procurador propio. Los ingresos de Arqueo, tanto que el reino ascendía considerablemente en más de 7 millones de denarios anuales, lo que su hermano respectivamente a una tercera y sexta parte de esta suma, pero esto no era nada en comparación con el ingreso de Herodes Grande, que asciende a la enorme cantidad de alrededor de 20 millones de denarios, en posteriormente de Agripa, que se calculaba como 15 millones. A pesar de esta cifra, es necesario tener presente la general baratura de la vida en Palestina, aquellos tiempos que puede descubrir la pequeña monarca en situación de los baratos del mercadillo. Un denario estaba comparado a 128 per un tanto, la moneda judía más pequeña. Eso era la moneda judía la más pequeña. Y cuando vemos los lectores del Nuevo Testamento, recuerda que el obrero recibía un denario por su trabajo de un día en el campo o en la viña, porque en Mateo 22:2 habla de esto. Y en el reino de Dios pasa lo mismo cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de los hijos. La provisión hecha para el alma. Parece que el Evangelio está representando por una fiesta real hecha por un rey, con la libertad oriental en el matrimonio y en sus hijos. Hermanos míos, nuestro Dios misericordioso no solo ha proporcionado comida, sino también un banquete real para el alma que perece. En su criatura rebelde hay suficiente y de sobra que todo lo que pueda aumentar nuestro consuelo
presente y nuestra felicidad eterna en la salvación de su Hijo Jesucristo. Amén. Los primeros invitados fueron los judíos cuando privilegiaron los profetas del Antiguo Testamento, ni Juan el Bautista, ni Cristo mismo, que le decía que el reino de Dios estaba cerca. Los apóstoles y ministros del Evangelio fueron enviados después de la resurrección de Cristo para decirle que había llegado y persuadido para que acepte la oferta. La razón por la que los pecadores no vienen a Cristo y a la salvación por Él, no porque no puedan, sino porque no quieren. Hace que la ligera a Cristo y la gran salvación obraba por Él es el pecado lo que impedía. Porque el pecado es condenatorio del mundo. Fueron descubrimientos. La multitud parece para siempre por menos descuido, que no muestra aversión directa, pero son cuidados en cuanto en su alma. Además, los negocios, hermanos, y la ganancia de los empleados mundanos impide que muchos se acerquen a Salvador. Tanto los agricultores como los comercialistas, como ser dirigentes, pero todo lo que tengamos del mundo en nuestra mano, nuestro cuidado debe ser manteniendo fuera de nuestro corazón, para que no se interponga entre nosotros y Cristo. Aquí se representa la ruina total que sobrevendrá a la Iglesia y a la nación judía. La persecución de los ministros fieles de Cristo llena la medida de culpa de cualquier pueblo. No se espera el ofrecimiento de Cristo y de la salvación a los gentiles. Fue una gran sorpresa, como lo sería para los viajeros ser invitado a una fiesta de boda real, y el designio del Evangelio es reunir la alma para Cristo. Todos los hijos de Dios aparecidos en el extranjero. El caso de los hipócritas está representando por el invitado que no lleva vestido de boda. En toda y en todo nos conviene prepararnos para escrutinio, y aquello y solo aquello que se viste del Señor Jesús, que tiene una mentalidad cristiana, que vive por la fe en Cristo, para quien Él todo y en todo tiene el vestido de boda. La justicia imputada de Cristo y la satisfacción del Espíritu son igualmente necesarias. Ningún hombre tiene el vestido de boda por naturaleza, ni puede confesarlo por sí mismo. Se acerca el día en lo que los hipócritas serán llamados a rendir cuenta por toda su presupuesta intromisión de la ordenanza del Evangelio y su usurpación de los privilegios del Evangelio, llevándole aquello que camina en línea del cristianismo, pierde toda la felicidad que presupusemos. En función de la ordenanza del Evangelio y usurpación de los privilegios del Evangelio, llevándose aquello a caminar indigno, pierde la felicidad. Y tenemos, hermano, que reclamar a nuestro Señor aquí. Pasa lo que la parábola de lo que enseñan los hipócritas va por la luz del Evangelio mismo a la oscuridad más absoluta. Muchos son llamados a la boda, es decir, a la salvación, pero poco tiene el vestido de boda para la justicia de Cristo y la santificación del Espíritu. Entonces, hermano, examinando si estamos en la fe y buscamos ser probados por el Rey amado Jesús. Aleluya. Y eso que estaba hablando, Mateo 22:2. Es tanto que es bueno que el buen samaritano pagó solo 2 dinarios, hermano mío, por la atención del herido que dejó en la posada. Pero el libro de Lucas 10:25 lo habla el día siguiente, que el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y dijo: cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejó no alcanza por todos los gastos, a mi regreso le pagaré lo que le falta.
Si hablamos de la vida eterna, hermano, y del camino hacia ella, de manera descuidada tomando el nombre de Dios, hermano, nadie amará jamás a Dios que a su prójimo con ninguna medida de amor puro y espiritual. Si no es participante de la gracia convertidora, entonces el corazón orgulloso del hombre lucha duramente contra esta convicción. Porque Cristo dio el ejemplo de un judío pobre en apuro, aliviado por un buen samaritano. Este pobre cayó en manos de ladrones, quien lo dejaron a punto de morir a causa de su herida. Y fue despreciado, hermano mío, por aquello que debería haber sido su amigo, y fue cuidado por un extraño samaritano de las naciones que los judíos más despreciaban y destacaban, y con la que no querías tratar. Es lamentable, hermano mío, de observar cómo el egoísmo gobierna todo el rango. Cuánta excusa pondrá el hombre para evitar problemas o gastos o aliviar a otro, pero el verdadero cristiano tiene la ley del amor escrita en su corazón, y el Espíritu de Cristo habita en él. La imagen de Cristo renueva en su alma. La parábola es una hermosa explicación de la ley del alma y de nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin distinción que la nación, partido o cualquiera distinción, también pone la bondad y el amor de Dios. Nuestro Salvador hacia los hombres pecadores y miserables, éramos como este pobre viajero angustiado. Que Dios reprenda al demonio, Satanás, nuestro enemigo. No ha robado, no ha herido, no ha hecho daño, no ha hecho pecar. Que Dios nos reprenda y nos machaque. Pero el bendito Jesús tuvo compasión de nosotros. El creyente considera que Jesús lo amó y dio su vida por él. Siendo enemigo y rebelde y habiendo mostrado misericordia, le ordena que vaya allá. Lo mismo es deber de todos nosotros en nuestro lugar, según nuestra capacidad, socorrer, ayudar, aliviar a todo lo que está en apuro y en necesidad, en el nombre de Jesús. Pero no estamos anticipando nuestro principal objeto para explicar la división de la Palestina en los tiempos del Señor. Consiste de Judea y Samaria bajo procuradores romanos de Galilea. Del otro lado de Jordán sujeta Herodes, el asesino de Juan el Bautista. Aquella zona llena de astucia, crueldad, a quien el Señor, cuando fue enviado a él por parte de Pilato, no quitó dar respuesta ninguna. Batidea, transmite bajo el dominio de la tragedia. Felipe se precipara demasiado detalle para describir esta última provincia. Será suficiente decir que encontraba al norte de que un principal ciudad en Cesarea de Filipo, hermano mío, llamada así por el imperio de Roma y por el mismo Filipe, donde Pedro hizo su doble confesión y construyó las rocas sobre él, aquella iglesia que iba a ser levantada. Porque Mateo 6:16 dice: Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y que da la vida. Pedro, para él y su hermano, dijo que estaba seguro de que nuestro Señor era el Mesías prometido, el Hijo de Dios viviente. Esto demostró que creía que Jesús era más que un hombre. Nuestro Señor declaró bienaventurado a Pedro, ya que la enseñanza de Dios lo hacía diferente. Su comportamiento y su compatriota incrédulo. Cristo añadió que le había llamado Pedro en alusión a su estabilidad o firmeza en la profesión de la verdad de la palabra traducida roca. No es la misma que Pedro, pero tiene un significado similar.
Nada puede ser más erróneo que suponer que Cristo quiso decir que la persona de Pedro es la roca. Sin duda, Cristo mismo es la roca, el fundamento probado de la iglesia. He aquí que aquella que intente de poner cualquiera otra, la confesión de Pedro en esta roca en cuanto a doctrina, si Jesús no es Cristo, aquello no era posible, no le pose los son de la iglesia, sino engañador y engaño. Nuestro Señor luego declaró la autoridad con la que Pedro sería investido. Habló en el nombre de su hermano, y esto se refiere tanto a ellos como a él. No tenía un conocimiento seguro del carácter de los hombres y estaba impuesto a errores y pecado en su propia conducta, pero se le impidió de cometer errores a exponer el camino de la aceptación y la salvación a las reglas de la obediencia y el carácter de la experiencia del creyente al destino final de los incrédulos y de los hipócritas. En tal asunto su decisión fue correcta y fue confirmada en el cielo, pero todas las pretensiones de cualquier hombre, ya sea a observar o a retener los pecados de los hombres, son blasfemas y absurdas. Nadie puede perdonar los pecados si no somos Dios. Y destartar y desarta el lenguaje común de los judíos significa prohibir y permitir o enseñar lo que es lícito o ilícito, lo que es mal o lo que es bien. Aleluya. Por eso que habla de esta forma. Pero Marcos 8:29 dice: entonces Jesús le preguntó, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Esta cosa está escrita para que creamos que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y estamos mirando, y esto mirando de nuestro Señor nos asegura que Él no fue vencido, sino Él es el vencedor. Ahora, los discípulos están convencidos, hermanos míos, de que Jesús es el Cristo. Puede soportar oír hablar de su sufrimiento, de los cuales Cristo aquí comienza su adversidad. Él ve lo que está mal en lo que decimos y lo que hacemos, de lo que nosotros mismos no somos conscientes y sabe de qué clase de espíritu somos. Cuando nosotros mismos no lo sabemos, la sabiduría del hombre es locura. Cuando pretende limitar los consejos divinos, Pedro no entendió correctamente la naturaleza del reino de Dios. Aleluya. Fue la mujer de este Felipe, el mejor de todos los hijos de Herodes, la que fue inducida por el cuñado Herodes a abandonar a su marido, por cuya causa fue decapitado Juan. Por eso, Mateo 14:3 habla: tiempo atrás Juan el Bautista le había dicho a Herodes, lo que ha hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Felipe y tú la quitaste para casarte con ella. El terror y el reproche de la conciencia de Herodes como otros ofensores atrevidos no puede librarse, son prueba, advertencia de un juicio futuro, de una miseria futura para ellos. Pero puede haber terror en la convicción, donde no existe la verdad de la conversión, cuando los hombres pretenden favorecer el Evangelio, pero vive en mal condición. No debemos favorecer los dos engaños, sino que debemos libertar nuestra conciencia como lo hizo Juan. En el mundo puede llamar a esto rueda, rudeza, celo, los falsos profesores, los cristianos tímidos, puede censurarlo como falta de civilidad, pero los enemigos no puede ir más allá de lo que el Señor considera bueno permitir. Herodes tomó que en su gestión de Juan pudiera provocar una rebelión entre el pueblo, lo cual no ocurrió, pero nunca temió que hubiera agitado su propia conciencia en su contra. Así fue los hombres, teme ser ahogado por aquello, por lo que no teme ser condenado, y en los tiempos de alegría y alegría carnal
son tiempo conveniente para llevar a cabo malos designios contra el pueblo de Dios. Herodes recompensa profundamente una lanza útil, mientras que en la prisión y en la muerte era la recompensa del nombre de Dios, que buscaba la salvación de su alma, pero había verdadera malicia hacia Juan. Detrás de su consentimiento, de los contrarios, Herodes había encontrado manera de librarse de su promesa cuando los pastores subordinados son heridos de las ovejas. No necesita ser dispensada mientras tenga el gran pastor a quien acudir. Es mejor ser atraído a Cristo por la necesidad y a la perdida que no vivir en Él en absoluto. Aleluya. Por eso, Marcos 6:17 dice, resulta que Herodes Antipa se había casado con Herodia, la esposa de su hermano Filipo, y Juan le había reprendido diciéndole, no te está permitiendo tener esa esposa de tu hermano. Herodes temió que Juan mientras vivió, le temió, aunque cuando murió, Herodes hizo muchas de las cosas que Juan le enseñó en su predicación. Pero no basta con hacer muchas cosas, hay que representar y respetar todos los mandamientos. Herodes respetaba a Juan hasta que lo tocó a sus rodillas. Por eso mucho ama las buenas predicaciones y se mantiene alejado del amado pecado. Pero es mejor que los pecadores persigan ahora a los ministros por su fidelidad que de maldecirlos eternamente por infidelidad. Los caminos de Dios son inescrutables, pero podemos estar seguros de que nunca se quedará sin poder pagar su servicio por lo que soporta o pide por causa. La muerte no podía llegar para sorprender a este santo varón, pero el triunfo de los impios fue breve. Y ahí va diciendo, hermano mío, Lucas, además reprendiendo a Herodes porque vivía con Herodia, la esposa de su hermano, y todo lo malo que había hecho. Juan el Bautista repudió a ser el mismo que Cristo, pero confirmó al pueblo en su expectativa del Mesías prometido. Desde ahí mucho tiempo solo podía exhortarlo a arrepentirse y asegurarle el perdón en caso de arrepentimiento, pero no pudo provocar en ello el arrepentimiento ni confesarle en remisión. Así de grande nos conviene hablar de Cristo y por lo tanto obviamente de nosotros mismos. Juan no pudo hacer más que bautizar con agua, enseñar que debe purificarse y limpiarse, pero Cristo puede bautizar con el fuego del Espíritu Santo y Él lo hará. Él puede dar al Espíritu para limpiar y purificar el corazón, no solo como el agua lava la suciedad del exterior, sino como el fuego limpia la escogía que hay dentro y derrite el metal para que pueda ser fundido. Es una nueva forma, hermanos míos, que esto limpia. Un predicador afectuoso, él estaba, hermanos míos, suplicando, insistiendo en las cosas a su oyente. Era un predicador practicó avivamiento para cumplir con su deber y dirigiendo a él. Era un predicador popular, se dirigió al pueblo según su capacidad. Fue un predicador, hermano mío, evangélico, en toda su exhortación dirigiendo a la gente a Cristo. Cuando imponemos el deber a las personas debemos dirigirnos a Cristo, tanto en buscar de justicia como de fortaleza. En un gran predicador risueño declaró todo el consejo de Dios. Pero la predicación de Juan se tuvo por completo cuando estaba en medio de su utilidad. Herodes reprendió por él, por muchas males, encerró a Juan en prisión, encerró a Juan en la cárcel, y aquellos que dañaron a los fieles siervos de Dios, dañaron una culpa aún mayor a su otro pecado. Aleluya. Y por esto, en causa bien salida de que esta adulteria y incestuosa unión causó a Herodes problema,
sufrimiento inmediato y que finalmente le costó el reino y su destierro por su vida. Esta era la división política de Palestina, hermanos míos, que principalmente se construía en Galilea, Samaria, Judea. Apenas si sea necesario decir que los judíos no consideraban Samaria como perteneciendo a la Tierra Santa, sino como una franja de territorio extranjero. Tal la designa el Talmud, una faja cuyita, que significa una faja lenta, que se interponía entre Galilea y Judea. Por los evangelios sabemos que los samaritanos no eran solo considerados como gentiles y extraños, porque Jesús envió a los 12 en Mateo 10:5. Jesús dio a estos 12 discípulos con las siguientes instrucciones: no vaya por lugares donde vive gente que no es judía, tampoco vaya en los pueblos de la región de Samaria. Los gentiles no se les debe traer el evangelio hasta que los judíos lo hayan rechazado. Esta restricción sobre los apóstoles fue solo en su primera misión. Donde quiera que fuera debería proclamar el reino de los cielos está cerca, predicando para establecer la fe, el reino para animar la esperanza del cielo, para inspirar al amor de las cosas celestiales, el desprecio de la terrenal que está en la mano, para que los hombres puedan prepararse para ello sin desmorrar. Cristo le dio poder para obrar milagros, para confirmar su doctrina. Esto no es necesario ahora que ha llegado el reino de Dios. Y demostró, hermano mío, que la intención de la doctrina que predicaba era sana el alma enferma y resucita a los que están muertos en pecado. Al proclamar el evangelio de la gracia gratuita para sanación y salvación de la alma de los hombres, debemos evitar sobre todo la apariencia del espíritu de un salario, sin indicar que hacer en pueblo y ciudad extraño, el siervo de Cristo es el embajador de la paz. Cualquier lugar hay que ser mirado. Su mensaje está dirigido incluso a los pecadores más viles. Sin embargo, le corresponde encontrar a las mejores personas en cada lugar. No corresponde orar de todo corazón por todo, ni comportarnos contrariamente con todo, no. Se le indica cómo actuar al respecto de aquellos que nos rechazaron. Se debe de declarar todos los consejos de Dios y se debe demostrar a aquello que presta atención al mensaje de la gracia y de que escuche el evangelio debe tomar esto en serio. No sea su privilegio, no solo sirva para aumentar su condenación, no. Eso no es. Eso no es, hermano mío. Como los judíos no se llevan bien con la gente de Samaria, la mujer que le preguntó: usted es judío, ¿cómo crees que pide agua a mí que soy samaritana? De que hace mucho tiempo mi antepasado ha adorado a Dios en este desierto, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar a Dios de Jerusalén. Había un gran odio, hermanos míos, entre los samaritanos y los judíos. El camino de Cristo de Judea a Galilea pasaba por Samaria, y no debemos de ir en lugares de tentación, sino cuando sea necesario, y luego no debe permanecer en ellos, sino apresurarse a través de ellos. Y tenemos aquí, hermanos míos, nuestro Señor Jesús bajo el cansancio común de los viajeros. Así vemos que era verdaderamente un hombre. Él trabajó, vino con el pecado. Por tanto, Cristo, haciendo maldición por nosotros, se sometió a ella. Además, era un hombre pobre y hacía todos sus viajes a pie. Cansado, se sentó junto al pozo. No tenía lecho donde descansar. Se sentó así como se sentaba la gente cansada. Se viajaba.
Seguramente deberíamos someternos fácilmente a ser como Él, Hijo de Dios, en cosas como esta. Cristo le pidió agua a una mujer. Ella se sorprendió por Él. No mostró la ira de su propia nación contra los samaritanos. Los hombres moderando de todos los bandos son hombres que admiramos. Cristo aprovechó la ocasión para enseñarle cosas divinas y convertirlo a esta mujer, mostrándole su ignorancia pecaminosa y su necesidad de un Salvador. Por esta agua viva se entiende el Espíritu. Según esta comparación, en el Antiguo Testamento se había prometido la bendición del Mesías. La gracia del Espíritu, su consuelo, satisface la alma sentida, que conoce su propia naturaleza y su necesidad. Lo que Cristo dijo en sentido figurado, ella lo tomó literalmente. Cristo muestra que el agua del pozo de Jacob produjo una satisfacción muy breve. De cualquiera agua reconfortante que bebamos volvería a tener sed, pero cual participa del Espíritu de gracia y los consuelos del Evangelio, nunca le faltará lo que satisfará abundantemente, con abundancia su alma. Los corazones carnales no parecen más hartos que los extraños carnales. Dámelo, dice, no para que tenga la vida eterna que Cristo propuso, sino para que venga aquí a sacarlo. La mente carnal es muy ignorante para aliviar. La convicción evita que sea afezque, pero cual estrechamente nuestro Señor dice, trae a la convicción de su conocencia, y le reprendió ciegamente su actual estado de vida. La mujer reconoció a Cristo como profeta. El poder de su palabra para escuadriñar el corazón y convencer la conciencia de las cosas secretas es una prueba de autoridad divina. Debería enfriar nuestra contienda. Pensar de las cosas por las que nos forzamos está pasando el objetivo de la oración. Seguiría siendo el mismo Dios como Padre de todos los creyentes. Cada nación, el espíritu, el alma del hombre, influenciado por el Espíritu Santo, debe de adorar a Dios y tener comunión con Él. Los afectos espirituales, como se muestra fervientemente en la oración y súplica y acción de gracia, forma la adoración de un corazón recto, en la que Dios se deleita y se glorificado. La mujer estaba dispuesta a dejar el asunto, es decir, hasta la venida del Mesías, pero Cristo le dijo, yo soy el que te amo. Ella era una samaritana extranjera y hostil, que pensaba que el simple hecho de hablar con ella desordenaba a nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo, esta mujer, en nuestro Señor le reveló más plenamente que cualquiera de sus discípulos. Algún pecado pasado puede impedir nuestra aceptación delante de Él. Si no nos humillamos, hermanos míos, delante de Él, y creyendo que Él es nuestro Cristo, es nuestro Salvador, el que vino a la tierra y que vino a salvar a la humanidad del mundo. Amén. Eso estaba refiriendo Cristo Jesús, hermano. De esto se estaba refiriendo Él. Sino que el mismo término samaritano era un insulto. Porque el libro de Juan 8:48 dice, entonces algunos judíos le dijeron, cuando decimos que eres un extranjero indesirable, que tiene un demonio, no estamos equivocando. Observe el desprecio de Cristo por el aplauso de los hombres. Aquellos que estaban muertos en la alabanza de los hombres puede soportar su desprecio, pero Dios buscaba el honor de todos los que lo buscaban, el suyo propio. En este versículo termino y tenemos la doctrina de la felicidad eterna de los creyentes. Tenemos el carácter de un creyente. Él es aquel que guarda los dichos del Señor Jesús. Y el privilegio de un creyente nunca verá la muerte para siempre, aunque ahora no pueda evitar ver la muerte y probarla. También pronto estará donde ya no estará
para siempre. Ahí hay dos tipos de naciones. Dice el hijo de Sarí que mi corazón amonte de Samaria y lo que mora entre los filisteos, en aquella gente insensata que mora en Siquem. Y Josefo tiene una historia para explicar la exclusión de los samaritanos del templo, en el sentido de que en la noche de la Pascua, cuando era costumbre abrir la puerta del templo en medianoche, un samaritano había entrado y echado hueso en los postales y por todo el templo para contaminar la santa casa. Por improbable que esto parezca, si se que revela los sentimientos del pueblo, por otra parte se tiene que admitir que los samaritanos correspondía con crecer con amargo aborrecimiento y menosprecio, porque en cada periodo se acercaba prueba nacional y los judíos no tenían enemigos más decididos y más decididos a implicarlo que los que pretendían ser unidos y verdaderos representantes del culto y de la esperanza de Israel. Hasta aquí, hermano, el programa que hemos hablado de uso y costumbre de los judíos en los tiempos de Cristo. Hemos visto la primera parte y hemos hablado de la Palestina, que hacía 18 siglos que Palestina existe, y vamos a relatar un poco la tierra palestina, toda esa historia que ha pasado en esa tierra. Y el próximo programa de uso y costumbre de los judíos en tiempo de Cristo, hablaremos de los judíos y los gentiles en la tierra. Amén. Hermanico, hasta aquí nuestro programa uso y costumbre de los judíos en tiempo de Cristo. Su digo al próximo programa con la voluntad del Señor. Que Dios su bendiga, que Dios guarde vuestra casa, vuestra familia, y su digo al próximo programa. Shalom.